clase anterior para entrar a ver los temas que nos competen ahora. ¿Qué recuerdan de la clase anterior? ¿Se acuerdan que vimos? Comenzamos con el derecho a la vida porque es el principal asiento de la consagración de todos los derechos. Adelante. Este era Rivera y Luz. Bien, habíamos hablado del derecho a la vida, el primero, para el momento en que se reconoce por el derecho a la vida, se asientan el resto de los derechos, ¿no? Por eso es que es importante, por eso es que los derechos humanos tienen la jerarquía constitucional que tienen, y el resguardo a la libertad y la interdependencia que tienen los derechos humanos es importante para la determinación desde cuándo consideramos la vida. Bien, después vimos muerte digna, fue el tema siguiente. Eutanasia y muerte digna. ¿Se acuerdan que teníamos eutanasia activa y eutanasia pasiva? La eutanasia activa, todos sabemos que no está permitida en nuestro ordenamiento jurídico, ¿no? ¿Qué es la eutanasia activa? Bien, es en la que participa un médico, nos dice Matías, para terminar con la vida de un paciente. Hay una acción por parte del personal médico de, por ejemplo, infligir una inyección de morfina para terminar con la vida del paciente. Mientras que la eutanasia pasiva, ¿qué era la eutanasia pasiva? No, dejar de darle un tratamiento que hará que no mantenga la vida. Exacto. Pero la persona se niega. ¿Cómo qué? La persona se niega. ¿Se niega qué? A recibir el tratamiento que puede ser. Bien, perfecto. Bien ahí, compañera. Entonces, la eutanasia pasiva es lo que en nuestro derecho, en nuestro ordenamiento jurídico, se considera muerte digna, ¿no? Y es la posibilidad que tiene el paciente, o quién más está legitimado en caso de que el paciente no pueda prestar su consentimiento. Está en un coma inducido el paciente. Bien, ¿cómo era con el tema de los grados? ¿Hasta los cuántos grados podían? Cuarto, consanguíneo y segundo afín. Bien, cuarto en línea directa, ¿no? Ascendiente, descendiente. Ya vimos cómo computábamos los grados. Hoy también lo vamos a ver con el tema de los trasplantes de órganos. Bien, perfecto. Entonces. ¿Cómo eso nosotros, profe? Porque no tenía tiza para explicarme. Ahora no abrieron nada ahí, así que. ¿No vimos cómo se computaban los? Nosotros no. ¿No? Bueno. ¿Ayudó Juan? Volver a pedir una tisita. ¿Línea directa? Sí. Bien, sabíamos que los familiares afines es la familia política, ¿no? La suegra, el cuñado. El cómputo, ¿no? Parte desde la persona y puede ser o para arriba, para abajo o para los laterales. Bien. En primer se computan, este sería un grado con el padre de esta persona. Bueno, me quedo corto. Y así, por mi abuelo, bisabuelo, para arriba, se van computando. Entonces con el abuelo tenemos 2 grados de parentesco, obviamente, por consanguinidad. Lo mismo con los hermanos. Tenemos 1 grado con los hermanos. Y con la familia política, primero con el cónyuge o convivente, tenemos 1 grado. Y segundo grado sería el padre del cónyuge o convivente, sería tu esposa o la persona con la que vivís. Acá tendríamos 2 grados, ¿no? Decíamos afines hasta el segundo grado. Ojo, que la muerte digna puede estar en manos de tu suegra, tu suegro. Delicado. Bien, y... ¿Cómo va?
Bien, entonces ahí tendríamos los dos grados afines, podría ser esto, o podría ser también una hermana, mi hijo, bien, ¿saben cómo? Para abajo serían los hijos, computamos los hijos, también un primer grado, pero siempre hay que tomar como referencia de la persona que estaría en cuanto a la muerte digna, ¿no? La persona que se va a practicar la muerte digna, desde ahí empezamos a computar. Cónyuge, suegra, hermanos de los cónyuges serían 2 grados. Y el hijo también es primer, no. Podría ser también el Ah, hijo. por el paciente, el de abajo. Acá tenemos un grado, ¿bien? Tiene que escoger entre los dos grados de arriba y abajo. ¿Cómo es? Por el orden de plegación hay que ver si es menor el hijo o no es menor. Si es menor, puede decidir el abuelo. ¿Bien? Si el hijo es mayor, puede decidir el hijo. ¿Bien? Eso ya es en cuanto a la conformación del grupo familiar como esté en ese momento. Puede ser que ya no esté el abuelo, demás, pero si el hijo es capaz, estas decisiones se toman en conjunto, en realidad con la familia, en un momento complicado. ¿Bien? Se puede judicializar también, ¿eh? Por ejemplo, el hijo toma una decisión, el padre otra, y se meterá un recurso de amparo y se decidirá rápido ahí. Entonces, así computamos los grados, ¿no? Nieto, 2 grados, ¿bien? Y también podemos seguir girando por los costados, dependiendo. ¿Se entienden cómo se computan los grados? ¿Sí? Se toma como base la persona, padres para arriba, los abuelos. Acá, por ejemplo, un tío, hay que tomar como referencia el padre, tiene un grado con respecto a su hermano, entonces ahí también tenemos 2 grados. ¿Bien? Un grado con el padre, un grado con el hermano, el tío es un pariente de segundo grado. ¿Bien? Y así. Acá marca hasta el 4.º grado. Acá tenemos 2. O sea, da un amplio margen para quien puede decidir siempre y cuando sean parientes consanguíneos, es decir, de la misma familia. Y afines, decíamos, puede una suegra, puede la familia política. Bien, entonces ellos pueden prestar consentimiento cuando la persona de la cual se le va a practicar la muerte digna esté impedida. Bien, ¿qué más hablábamos de la muerte digna? ¿Cuándo procede? ¿Siempre o tiene que haber una situación particular? Enfermedades incurables o accidentes que lo pongan. Bien. Enfermedades terminales, incurables y cuando sufre un accidente que lo coloque en igual situación, en una situación en la cual ya no se espera una mejoría, sino que lo que se hace es alargar la vida del paciente. ¿Bien? El estado vegetativo o enfermedades terminales, bien, y que esté con soporte de maquinaria eléctrica que lo único que está haciendo es alargar la vida y la agonía de la persona, el paciente en este caso. Bien, en esas situaciones cuando procede, cuando no hay otro tratamiento, cuando lo único que se está haciendo es alargar, lo que se hace con la muerte digna es dejar que naturalmente la persona fallezca. Bien, naturalmente la persona fallece. En ese caso, si está con un respirador artificial, se desconectará el respirador, se deja de dar la alimentación por sonda, se deja de hidratarlo al paciente para que naturalmente fallezca. ¿Bien? Eso es lo que está configurado en nuestro ordenamiento jurídico, no así la eutanasia o que es la intervención del médico que dijimos, ¿no? Hay otros países que sí la contemplan, como ser Holanda, Bélgica, Colombia en América Latina, Canadá, Norteamérica, España, Nueva Zelanda fue el último que se agregó a la lista de países. Obviamente, como saben, cada país tiene su propio ordenamiento jurídico. En Argentina en algún momento también podría llegar a plantearse de esto de que se regule la eutanasia activa. ¿Bien? ¿Qué más vimos? Bien, la integridad corporal y física, y está ligado con el tema que vamos a ver hoy de los trasplantes de órganos, ¿no? Hablábamos sobre la disponibilidad o cómo podemos disponer nosotros de nuestro propio cuerpo, ¿se acuerdan? En teoría, el principio general es que libremente podemos disponer de nuestro cuerpo, ¿no? Pero la ley, nuestro ordenamiento jurídico establece situaciones en las cuales se nos prohíbe disponer de nuestro propio cuerpo, ¿no? Si queremos mañana nos vamos a hacer un tatuaje, si queremos mañana nos vamos a perforar lo que sea para poner un piercing, si queremos mañana vamos a donar sangre, si queremos mañana, en ciertas situaciones podemos donar un órgano, trasplantar un órgano, ya vamos a ver, porque tienen que reunirse ciertas condiciones.
Pero, como decíamos, el ordenamiento jurídico establece cuándo no puede uno disponer de su propio cuerpo. ¿Se acuerdan cuándo? No tiene que atentar contra la propia. Exacto, no tiene que atentar contra la propia salud. ¿Alguien más se acuerda? ¿Qué es el ejemplo que damos? Sí, la amputación. La amputación de miembros. Establece, ¿no? No podemos amputarnos una pierna, no podemos amputarnos un brazo. Está restringido para los menores de edad y los sanos. Los menores de edad y los enfermos mentales están restringidos, pero con el tema de la amputación, obviamente en desmedro de nuestra salud, por el solo hecho de querer hacérmelo, no puedo, ¿bien? Tiene que existir alguna enfermedad, obviamente, que una gangrena, lo que sea, que sería un caso totalmente diferente a lo que estamos hablando de la disposición sobre el propio cuerpo. ¿Y qué más? ¿Cuál era el cuarto tema o esos tres eran? Consentimiento informado. Bien, el consentimiento informado. ¿Qué era el consentimiento informado? Bien, expresión de la voluntad emitida por el paciente luego de recibir información clara, precisa y adecuada o eficaz, dependiendo de dónde lo tomemos, acerca de los tratamientos que se van a realizar, bien, la posibilidad de mejoras, los beneficios. Tiene que ser por el... ¿Siguió lo vais a mamá? Sí. Acá es. Hay varias. Bien. Los beneficios, cuáles son las desventajas y toda la información respecto al tratamiento que va a recibir el paciente. Bien, ¿qué más hablamos del consentimiento informado? Tiene que ser por manera escrita. Principio general, tiene que realizarse de manera escrita. Y da vuelta el consentimiento respecto a el test de VIH bajo la modalidad ELISA, ¿se acuerdan? Que los tengo acá también por si alguien faltó y lo quiere ver. Pero básicamente es prestar el consentimiento. Loisa, siéntese, banquito ahí. Ah, sí, ay, pensé que no había. Pero igual. No. Está mucho ya. Bueno, la dejo acá. Dale. Si no lo hay, se junta con Sosa ahí. Ella se junta conmigo. Bien. Otra cosa con el consentimiento, la revocación. ¿Qué hablamos de la revocación? ¿Cuándo puedo revocar mi consentimiento? ¿Hasta cuándo? Hasta antes del procedimiento, así sea 2 minutos antes, puedo decir que no estoy de acuerdo con respecto a la prestación que se va a realizar. ¿Bien? ¿Estamos con los temas de la clase pasada? Bueno, comencemos con los temas de la clase de hoy. Primer tema es acerca de las partes renovables del cuerpo humano. Ya lo veníamos adelantando. ¿Cuáles son las partes renovables? Son aquellas que pueden reconstruirse de manera natural, ¿bien? Aún no separadas del cuerpo. ¿Qué ejemplos se les ocurre? El hígado. Bien. ¿Qué dijeron por ahí? Hígado. El hígado. El hígado. Parcialmente. No. El riñón, sacan un riñón, no vuelve a dar eso. ¿Cómo dijiste El, Por lo que tengo entendido, parcialmente. El pelo, las uñas. que? No, ¿cuál era la pregunta? O sea, ¿qué? ¿Cuáles son partes renovables de nuestro cuerpo? La médula. La médula. La sangre también se renueva, ¿no? La sangre tiene una regulación especial diferente de todos los temas que estábamos viendo. Bien. Al ser parte del cuerpo están fuera del comercio. Bien. No pueden embargarse, no pueden disponerse de una manera económica. Pero sí, una vez separadas del cuerpo, en ciertas situaciones, casos particulares, pasan a ser cosas para el ordenamiento jurídico, por ende pueden tener un valor económico, ¿no? ¿Cuál, se le ocurre algún ejemplo? Una parte renovable que una vez separada del cuerpo humano pueda estar o pueda ser comerciada. El cabello. ¿Quién dijo ahí? Pero no puede ser negociable, no puede tener un precio. Bien. El cabello, la leche materna. No, ¿quién dijo el corazón? Bien, una vez separado del cuerpo humano, el cabello puede ser comerciado, por ejemplo. Lo mismo
que la leche materna. Las uñas podrían ser un ejemplo, no sé quién compraría una uña, pero... Bien. ¿Profe, los óvulos también? ¿Lo qué? ¿Óvulos? ¿O no? No, porque tiene, o sea, Los óvulos. no son una cosa porque no pueden comerciarse, no pueden tener un valor económico como tampoco los tienen los Pero sí se órganos. las pagan, así. ¿Sí? ¿Está regulado? Yo tengo una compañera que fue a donar óvulos, pero en realidad Cliente, tipo, sí, bueno. le pagaron 40.000 pesos por... Es lo que pasa también, claro. En Argentina, es lo que pasa también con el tema de la sangre. En principio general, la sangre está fuera del comercio. Pero sabemos que cuando van a donar, te pueden tirar un centro, por así, hablando en vulgar, por la sangre que vos estás donando. La regulación propia del óvulo, no lo tengo claro, la verdad. Es que donar óvulos es mucho más difícil para que donar sangre porque te tienen que inyectar estrógeno, un montón de cosas. Claro. Y todavía te duele porque te ponen tal cantidad de hormona que te hace doler mucho los ovarios, el útero y todo. Bien. Yo no tenía claro el tema de los óvulos, por supuesto. No lo tenía claro. ¿Ah? Tampoco fue inteligente. El tema del alquiler en vientre, no sé si en Argentina está regulado. Los casos, que, por ejemplo, el hijo de madre y esto, se hacen en otros países. Pero, de manera privada, se realizan en Argentina. No sé si hay una regulación, yo creo que no, con respecto a ese tema en particular. Bien, entonces, las partes renovables pueden ser objeto de comercialización una vez separadas del cuerpo humano. Bien, puede pasar también de que no es posible en realidad que esta exigencia se realice de manera jurídica, ¿no? Por ejemplo, un compromiso de vender pelo para extensiones, por ejemplo, o para una virgen o para lo que fuera. Si te comprometiste a que en el plazo de 6 meses, porque tu pelo es muy bueno, no sé, por ejemplo, vos vas a vender por peso este pelo, obviamente, y llegado el momento uno se niega, no puede nadie venir a exigirte que te lo cortes, ¿bien? Porque es un derecho personalísimo, está integrado al cuerpo. Lo que sí te pueden pedir es una indemnización económica por los daños que ocasionaste, ¿bien? Pero no es exigible judicialmente que se cumpla con esa prestación. Otra parte renovable de la que hablábamos es la sangre, ¿no? La sangre que tiene su regulación propia en la ley 22.990, regulada en el año 1983. 22.990, 22.990 del año 83. ¿Qué era eso? Esta es la ley que regula, la ley de sangre, exacto, regula la sangre, que es una parte renovable, que tiene su propio ordenamiento, es una ley especial, sería en este caso dentro de las partes renovables. Bien, el artículo tercero establece que, el artículo tercero de esta ley establece que todas las prestaciones que estén, en las cuales esté involucrada el tema de la sangre, tiene que estar regulado y tiene que participar el Estado como intermediario. Bien, él es el encargado de habilitar los centros de hemoterapia, los centros en los cuales tienen que estar reguladas por el Estado. Bien, el Estado es el único que puede intervenir en esta materia, a diferencia, por ejemplo, del ejemplo que estábamos dando del pelo, cuáles los particulares pueden disponer. No, aquí no, sino que tiene que ser el Estado, es el único que autoriza los centros en los cuales se van a realizar la extracción o el estudio o la investigación con respecto a la sangre y sus derivados. Bien, eso lo establece el artículo tercero. La donación de sangre es un acto altruista, es un acto voluntario y anónimo. Bien, también ¿Qué está altruista? altruista, que no busca nada a cambio. Bien, el altruismo parte también de esta gratuidad en la cual se establece uno de los principios, los pilares fundamentales del tema de la dación de sangre, es que es gratuito, ¿bien? Por ende, altruista es
lo hacemos sin esperar nada a cambio. A eso hace alusión el altruismo. El artículo 4 prohíbe la intermediación de terceros con respecto a la transfusión de sangre. Bien, como decíamos recién, el artículo 3 establece cuáles van a ser los lugares, cuáles se van a realizar las extracciones y se van a realizar las transfusiones también. Este artículo 4 ¿cómo fue? Prohíbe la intermediación de terceros, ¿no? Lo que hablábamos recién también con la compañera, que en principio esto es gratis. Puede venir alguien y decirte, che, mira, necesito que por tu grupo, por tu factor, me dones, y si lo haces yo te pago 3.000 pesos, 2.000 pesos, no sé. Bien. Regulada, esta es una ley de orden público. ¿Hablamos de las leyes de orden público? Las leyes de orden público, básicamente esto para que quede de referencia, no se va a tomar un examen, ¿qué es la ley de orden público? Es una norma en la cual se establece que lo que se dispone ahí no puede ningún particular cambiarlo. Bien, básicamente es de orden público, emana de un órgano público y no pueden terceros, por intereses propios, cambiarlo. A diferencia de, por ejemplo, un contrato en los cuales son las partes las que establecen las cláusulas y qué es lo que se va a contratar. No, aquí no. Lo que ya está arreglado con el tema de la sangre, por ejemplo, es de orden público y no pueden las voluntades de los particulares modificar o cambiar lo ya pactado allí. O sea que el artículo 3 y 4 de esta ley son de orden público. Toda la ley es de orden público. Bien, toda la ley es de orden público. El artículo 4, por ende, prohíbe la intermediación, la comercialización, el fraccionamiento y la producción, prohíbe que sean con fines de lucro. Bien, como sabemos, lo que se busca y lo que está pactado aquí es la gratuidad. Bien. Con el tema del COVID, lo del plasma, Pasó, ¿no? Con el tema del plasma, como dice acá la compañera. Una cosa es lo que está establecido, otra cosa es lo que pasa en la realidad. Bien, pero no pueden órganos públicos destinados a esto cobrarte. Y creo que en Salta ocurrió en un hospital, por el tema del plasma, no sé si se acuerdan que salió en los medios, que creo que vendían plasma y argumentaban. Y encima precio como 70.000 pesos, me acuerdo. Sí. ¿Qué tal, abuelo? Bueno, ocurren estas situaciones. Y esto fue denunciado y salió en los medios porque justamente esta ley establece la gratuidad con respecto a la prestación. Bien. El artículo 15 habla de que los únicos autorizados para realizar extracciones de sangre son los bancos de sangre, justamente, que estén autorizados y habilitados por la autoridad pública, ¿bien? Por organismos estatales. Y marca el artículo 15 de la ley de sangre la gratuidad en todo lo relativo al tema de extracción y dación de sangre. ¿Bien? No tiene que tener costo ni para el que lo da ni para el que lo recibe. Los únicos costos que se le pueden implicar es en cuanto a el material que se utilizó para realizar dicha extracción. ¿Bien? Profe, en el caso en el que se hacen temas de belleza, se ponen algunos plasmas en la cabeza para el pelo, otros en la cara para... Lo cobran, ¿no? Te sacan la sangre, te extraen para el plasma y después te lo inyectan en el rostro, en algunos tratamientos para capilares. ¿Tratamientos capilares? Capilares para la pérdida del ¿Y cabello. se utiliza sangre? Sí, porque traen la sangre y de ahí el plasma, el propio plasma se lo inyectan en el rostro o en la cabeza. Está interesante, yo no tenía conocimiento de eso por el momento. El rostro es para las arrugas y los que tienen... Claro, sabía del uso de botox y demás pero cuestiones. para gente que sufre granitos, todo eso, le ponen el plasma y en la cabeza para la caída del cabello. Bueno, todo lo que usted está mencionando es con respecto a tratamientos de belleza, ¿no?
diferente con la necesidad por la cual se instruye esta ley, que es la salud de los pacientes. Está interesante para indagarlo y buscarlo, no tenía conocimiento tampoco, así que para la próxima clase lo vamos a ver. Sigamos, entonces, el artículo 15 planteaba la gratuidad de las prestaciones y el artículo 43 nos menciona que la donación de sangre y sus componentes es un acto de disposición. ¿Bien? ¿Qué artículo? 45. Es 43, disculpe. ¿Es un acto? De disposición. ¿Donación de sangre? Es un acto de disposición voluntaria, solidaria, por ende altruista, mediante la cual una persona acepta su extracción para fines exclusivamente médicos. Bien, ahí está la diferencia con tratamiento de belleza. Para fines exclusivamente médicos. Sin esperar a cambio ninguna remuneración. Bien, sin esperar a cambio ninguna remuneración por el principio de gratuidad que se establece en el artículo 15. Bien, existe una excepción a esta gratuidad. Bien, existe una excepción a esta gratuidad. ¿Se podrán imaginar cuándo surge? ¿Cuándo creen ustedes? Va a ser el Estado siempre el encargado de, en este caso... Cuando sea un tipo de poner sangre que no se encuentre en cualquier lado. Bien, exacto. Cuando sea un tipo, un factor de sangre que sea difícil o complicado de buscarlo y los bancos de sangre carezcan de dicho grupo. En ese caso, puede el Poder Ejecutivo Nacional, es decir, el presidente, mediante un decreto de necesidad y urgencia, ¿se acuerdan que hablamos de lo de DNU? Es la posibilidad que tiene el Poder Ejecutivo de crear normas. Por medio de un decreto, puede el presidente establecer que durante no más de 3 días de corrido, se va a pagar determinada cantidad de plata, ese precio es uniforme para todo el país, por la extracción de sangre. Bien, por la dación de sangre. Entonces, esa es la excepción a este principio que se produce de manera excepcional cuando haya una gravedad, una emergencia sanitaria con respecto a un grupo, un factor particular de sangre. Bien, puede el Ejecutivo autorizar por medio de un decreto a que durante 3 días de corrido se va a pagar una determinada cantidad de plata a las personas que donen. Y esa plata va a ser uniforme en todo el país, ¿bien? No, en Tierra del Fuego no va a valer diferente a lo que se establezca en Jujuy. También es importante tenerlo en claro. Algunos detalles y circunstancias de esta excepción. Primero, la remuneración al dador se determina, lo que decíamos, por un precio uniforme, ¿bien? Para toda la República Argentina, que se establece en el mismo decreto que autoriza a la extracción. ¿Bien? En el mismo decreto aparece. Segundo, las extracciones solamente se realizan en los establecimientos habilitados. A tal fin, obviamente, porque dijimos que de orden público, solamente pueden ser efectuados en estos establecimientos asistenciales, pueden ser públicos o privados sin fines de lucro. Bien. Por ende, y la tercera circunstancia, tiene que estar inscripto el establecimiento habilitado para realizar esta extracción en el organismo que corresponde para la autorización. ¿Inscripto dónde? Perdón. En un registro que también emana de esta ley, en el cual habilita al establecimiento a realizar dicha extracción. La relación entre dador y receptor se formaliza también en el establecimiento, ¿bien? Se formaliza ahí,
pero les queda prohibido la relación privada entre ambos, ¿no? Por ejemplo, que sea un grupo raro, formalizan esta relación, sabes quién va a ser tu dador de sangre del grupo extraño, pero queda prohibida la vinculación privada, establece la ley, porque lo que se trata de buscar es que no se comercialice con el tipo de factor sangre. Obviamente, después diremos, bueno, eso no ocurre en la realidad, por ahí, y sí, pero esto es lo que establece la ley. ¿Bien? Bien. Como parte de la gratuidad, el artículo 52 establece de manera expresa que el receptor, quien va a recibir la transfusión de sangre, no puede ser pasible de cobro alguno. Bueno, entendí. La persona que va a recibir la transfusión de sangre no puede ser pasible de cobro alguno, es decir, no se le puede cobrar nada más que lo que mencionábamos, la intervención médica. Pasible. Bien. Pasible quiere decir susceptible o que es apto para. Entonces. Significa que no le puede cobrar nada. Exacto, no le puede cobrar nada, pero lo que sí se puede cobrar es la intervención médica con respecto a la transfusión que se está realizando y los materiales necesarios para la realización de dicha transfusión. Bien. Eso es lo que vemos de la ley de trasplante de transfusión de sangre. Vamos a tocar un tema antes de entrar al trasplante de órganos, que es el tema del cadáver. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de la laguna del derecho? Decíamos que tuvo que regularse el cadáver porque habían alumnos de la carrera de medicina que por ahí profanaban tumbas y querían estudiar anatomía, lo que fuera. La naturaleza jurídica del cadáver es una cosa que por regla general se encuentra fuera del comercio. Bien, ya se lo considera cosa, pero por regla general está fuera del comercio, como nuestro cuerpo. ¿Se entiende? La naturaleza jurídica es vulgarmente, para que entremos en contexto, es decir, cómo lo considera el derecho a este tema en particular. ¿Bien? ¿Cómo es para nuestro ordenamiento jurídico el cadáver, en este caso? ¿Bien? Es una cosa, ¿bien? Sabemos que nuestro cuerpo no es una cosa, está fuera del comercio. Pero el cadáver es una cosa que por regla general se encuentra fuera del comercio. ¿Se entiende usted? ¿Bien? Se trata de un bien material que tiene características espirituales, un valor. Profe, había una vez una expo que pasaban todo lo que son vasos sanguíneos, pero eran los reales, digamos, cráneos. ¿Cómo hacen con esas cosas? Porque están exhibiendo de... Bien, ahí el vamos. colegio, y la normal tenía fetos, digamos. ¿Sí, yo me acuerdo? ¿Usted iba a la normal también? Sí. Yo también. Sí, me acuerdo. El laboratorio de El abajo. laboratorio. Bien. Ya llegamos a ese caso, porque uno puede disponer de lo que va a pasar con su propio cuerpo, ¿no? Uno puede disponer que su cadáver, una vez que fallezca, pueda utilizarse para, exacto, con fines académicos. También pasa con los NN, el famoso NN, por ahí los indigentes o lo que fuera, si nadie reclama el cuerpo y viene una asociación, por ejemplo, pasaba con la Universidad de Córdoba, ¿no? Necesita para los estudiantes de medicina cadáveres, se les pedía a los cuerpos de los indigentes que nadie reclamaba y se estudiaba su composición con formol. ¿Alguien vio alguna vez un cadáver y lo abrieron? ¿No? ¿Sí? Bueno, la Facultad de Córdoba, la Facultad de Medicina, en un viaje de estudio nos llevaron y tienen un laboratorio en los cuales tienen los cuerpos en formol, los abren, te va mostrando los órganos vitales, los órganos de las personas. Un olor fuertísimo tiene ese formol. Bien. No. Fui a la Universidad Nacional Córdoba,
un año antes de terminar el secundario. Era un viaje de estudio. Mi colegio hace eso, sí, o hacía, no sé. ¿Qué colegio? Al San Alfonso. Está tutelado, entonces decíamos, por la religión, la moral, las buenas costumbres, y no es considerado una cosa. También puede la persona disponer con respecto a las exequias. ¿Qué son eso? Sí, tranquilo, no vamos a hablar del artículo 61 del Código Civil y Comercial con respecto al cadáver, que habla de las exequias. E-X-E-U-I-A. U-I-A. Es muy fea, amigo. Exequias. ¿Qué son las exequias? ¿Alguien escuchó hablar de las exequias? Todo el mundo sabe qué es, me hace. Seguramente. Bien. Exequias. El artículo 61 del Código Civil dispone que las exequias, una persona puede disponer con su cuerpo, una vez que fallezca, con el cadáver, con respecto a la exhumación o inhumación de los bienes, qué es lo que se va a realizar, ¿no? Por ejemplo, quiero que me cremen, quiero que me entierren, quiero que mi cadáver se use con fines académicos, quiero que se... Bueno, ahora con la ley Justina, ya la vamos a tocar, todos somos donantes de órganos, entonces también cuando fallecemos, a menos que dispongamos lo contrario, lo somos. Si él no ha emitido una voluntad, queda al cónyuge, al conviviente, a los familiares de los grados establecidos, de dictaminar qué va a pasar con el cadáver. Bien, eso con respecto a lo que tiene que ver con el cadáver. Y entramos a tocar la ley de trasplante de órganos, que es la ley 27.447. 27 era, ¿no? Sí. 447. Bien, esta es la ley de trasplante de órganos. ¿Qué es lo que va a regular esta ley? Va a regular la donación de órganos, de tejidos y de células de origen humano. También incluye lo que puede utilizarse para la investigación, ¿no? Con los fines académicos, la donación, la extracción, preparación, distribución, trasplante y el seguimiento de lo que se puede hacer con los órganos humanos. ¿Bien? ¿Qué es el trasplante de órganos? El trasplante de órgano es el reemplazo de un órgano enfermo por otro sano. Básicamente es y simplemente eso. ¿Bien? Será donante quien dé su órgano y receptor el quien lo recibe, para tenerlo claro. ¿Qué era, ¿Qué? El intercambio de un órgano. El intercambio de un órgano enfermo por un órgano sano. ¿Bien? ¿Qué más? Para el INCUCAI, la definición del INCUCAI es que se trata de lo que mencionábamos, ¿no? El reemplazo de un órgano vital enfermo sin posibilidad de recuperación por otro sano. ¿Cómo dijo que fue, perdón, el INCUCAI? El INCUCAI define al trasplante de órgano como el reemplazo, lo que mencionábamos, el reemplazo de un órgano vital enfermo sin posibilidad de recuperación por otro sano. Es un tratamiento médico indicado cuando toda otra alternativa, es un tratamiento médico indicado cuando toda otra alternativa para recuperar la salud del paciente se ha agotado. A ver, Amaya, ¿dónde se quedó? Cuando toda otra alternativa para recuperar la salud de ese órgano se ha acabado. Bien. Procede como última opción, podríamos decir. Los trasplantes pueden realizarse de dos maneras.
entre vivos o de cadáver a persona viva. Bien, hay que hacer una diferencia ahí. Entonces, los trasplantes se pueden realizar de vivo con vivo o cadáver a vivo. Bien, ya vamos a entrar a las diferencias de cada uno. ¿Alguien sabe qué es la ablación? La ablación de órganos se escucha también, ¿no? ¿Han escuchado hablar de la ablación? La ablación es el procedimiento médico por el cual se extrae un órgano. Bien, eso es la ablación en sí. El procedimiento médico por el cual se extrae un órgano, vital o no, se extrae un órgano de una persona. Bien, procedimiento médico por el cual se extrae un órgano. Eso es la ablación. ¿Cómo se escribe? Así, ablación con B larga sin H. O sea, como suena. A, B larga, L, A, T, I, O, N. Acento la O. Vamos a hablar de cuándo procede el tratamiento entre vivos. ¿Qué creen ustedes? ¿Cualquier vivo puede donar un órgano? No, tiene que ser una compatibilidad. Los que tengan compatibilidad, menciona la compañera acá. ¿Creen que haya otra condición? ¿Está muy bien? La edad. También está muy bien. La edad, compatibilidad. La condición del órgano que va a donar. Exacto, se hace una evaluación que tiene que ver con la compatibilidad de eso, de ver si hay posibilidades de éxito. Y otra más. ¿El sexo no tiene que ver con él? No. ¿Lo mismo? Exacto, Mendoza. Bien. Tiene que haber un vínculo en las donaciones entre vivos. Bien. Tiene que haber un vínculo. ¿Por qué? ¿Qué creen ustedes que se trata de evitar con que haya un vínculo? La trata monetaria. Exacto. Se trata de evitar el mercado negro. O las relaciones de decir, bueno, te pago el riñón, $20.000. Yendo, dice Mendoza acá. Entonces, no cualquiera puede donar entre vivos, sino que tiene que ser compatible, pero la relación familiar tiene que ser o el cónyuge. ¿Quién es el cónyuge? Pareja. Exacto, cuando están casados. ¿Bien? ¿Cómo? Cónyuge. Cónyuge. Sí. En la unión convivencial, el conviviente. Y parientes también hasta el 4º grado. La edad también mencionaban recién, ¿no? Tiene que tener la mayoría de edad para poder ser un donante. Hubo un caso, ahora que me acuerdo, muy famoso, Sagir Idib se llama, por si lo quieren googlear, Sagir Idib. Bueno, Idib. Sagir Idib es un caso en el cual dos hermanos podían realizar, prestaba para que sea exitoso, eran compatibles, eran hermanos, pero el menor, uno de los hermanos, el que iba a donar, tenía 17 años con 3 meses, creo. Bien, y se pedía la mayoría de edad. Y marcó un precedente porque, bueno, llegaron a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la Corte dijo, si bien no tiene los 18, está muy próximo a cumplirlo, y lo que debe prevalecer es la salud de ambos. Por ende, autorizó a que se haga el trasplante de órganos en ese caso. Y marcó un precedente muy grande, más allá de la salud, en el tema del derecho, ¿no? Porque muchas veces uno dice que lo que está escrito es lo que tiene que ser ley, ¿no? Y lo que tiene que ser establecido para las personas a las cuales se rige el ordenamiento jurídico. Pero acá marca el precedente de que es el derecho positivo. A ver, esto no entra en clase, no entra en el
examen, ¿no? El derecho positivo es lo que está escrito. Y el derecho natural es la idea superadora del derecho, sería lo justo en sí. ¿Bien? Muchas veces no son iguales. Hay leyes injustas, lo sabemos, ¿no? Y acá prevaleció que un menor de edad pueda dar un órgano a su hermana y marcando al derecho a la vida por arriba del resto de los derechos y al derecho natural por arriba del derecho positivo. Es un caso que se toma como referencia en toda la carrera de abogacía. Bueno, volviendo aquí, decíamos, solo pueden ser dadores entonces las personas capaces, las que son mayores de 18 años, tienen que prestar el consentimiento también por escrito. El consentimiento es personal, no judicial. ¿Bien? Nadie puede exigirme a mí que yo done un órgano. Más allá de que quien necesite el órgano sea mi hermano, si yo no quiero donar un órgano, no procede. ¿Bien? Y en cuanto al receptor, si es incapaz, es decir, si es menor o un insano mental, son los representantes quienes prestan el consentimiento. Solo el receptor, ¿no? Si es quien podría ser el dador, un menor, no procede, ¿bien? Salvo el caso Zairi, tenía 17 años y 3 meses, se judicializó y... Hay una película también de una cosa similar, donde ¿Sí? la chica tiene que donar una edad y le donan la hermana, y ella le hace juicio a los padres que no quieren, siendo menor de edad pide la emancipación, y le empieza a hacer juicio porque es un tratamiento muy fácil también para él. Bien. No es argentina la película, ¿no? Como sabemos todos, los ordenamientos jurídicos son distintos, pero acá está buena la peli. Bien, tercero, la extracción de órgano solo es permitida cuando se estime razonablemente que no va a causar un perjuicio en el dador y que existen perspectivas de éxito en quien va a recibirla. Bien. Que procede la extracción del órgano solo cuando se estime, no estoy repitiendo igual, se me hace igual, cuando se estime que no va a producir un daño en la persona que lo da y se estime de que hay posibilidades de que sea exitoso la recepción por parte de la persona justamente que recibe la donación, que sea compatible lo que mencionábamos recién con los compañeros. De ahí es que se adapte o no, es otra circunstancia, pero tienen que haber esas perspectivas de que va a ser exitoso el trasplante. Bien, y el cuarto concepto que hay que tener entre vivos es que de sí o sí tiene que haber una vinculación familiar. Y es la misma vinculación que mencionábamos acá con el tema de quién puede dar la muerte, quién puede decidir la muerte digna en caso que no pueda la persona en sí. Bien, hasta el cuarto grado en consanguíneos y hasta el segundo en afines pueden entre ellos donarse. Bien, lo que se trata de evitar, decíamos, es el mercado negro o que se empiece a tener un valor con respecto al órgano de las personas. Me salté las pautas comunes tanto entre vivos como entre cadáver y vivo. Vamos a ver las pautas comunes. La primera pauta es que todo lo relacionado al trasplante de órgano se hace o se dispone por medio del INCUCAI. Bien, el INCUCAI es el encargado de regular el tema de los trasplantes de órganos. El INCUCAI significa Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablaciones e Implantes. Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablaciones e Implantes. Bien, decíamos, las ablaciones era el procedimiento médico por el cual se extrae un órgano. Y el implante, justamente implantar ese órgano en otra persona. Ablación más implante, tendríamos al trasplante de órganos. Sí. Segunda pauta en común para estos dos tipos de trasplante es que se prohíbe la comercialización de órganos humanos y tejidos. Bien, esto ya lo tenemos claro. Se prohíbe la comercialización de órganos y tejidos. Tercero,
solo proceden los trasplantes cuando no haya otra alternativa posible. ¿Bien? Solo proceden cuando no haya otra alternativa terapéutica posible. Cuarto. ¿Estamos? Cuarto. El dador no incurre en gastos, no tiene gastos. ¿Bien? Y puede arrepentirse hasta el momento del trasplante. Bien, el consentimiento, como mencionábamos, puede ser revocado hasta antes de la práctica. Sí. Esas las pautas que nombró son las pautas en común entre aquellos, ¿no? Claro, exacto. Ya vimos cuál era el requisito de esta, ahora estamos viendo de ambos y ya pasamos a cadáver y vivos. Y por último, existe un deber médico de informar al dador y al receptor y al grupo familiar sobre los riesgos y las perspectivas que tiene el trasplante, ¿bien? Y las perspectivas del trasplante. Al dador y al receptor. Y a su grupo familiar acerca de los riesgos y las perspectivas que tiene el trasplante. ¿Bien? Se le tiene que informar si es posible o no, cuáles son las condiciones que va a vivir después de donar un órgano, cómo va a ser la vida después de recibirlo, cómo se va a ir tratando el asunto. ¿Bien? Esas serían las pautas comunes entre ambos. Bien. Después teníamos las pautas entre personas vivas, que ya las hemos mencionado. ¿Sí? Solo pueden ser, dijimos, ¿no? ¿Cuál era la pauta entre vivos? Mayoría de edad. ¿Qué más? Que la decisión es personal, no judicial. Que tiene que... La mayoría de edad. Debe existir una vinculación familiar. ¿Y qué más? Y solo se procede cuando se estime que razonablemente va a tener éxito y que no va a ser en desmedro de la salud del dador. Ahora vamos a hablar de los trasplantes de órganos entre cadáver y persona viva. Esto cambió, el régimen de este tipo de trasplante entre cadáver y persona viva cambió desde la aprobación de la ley Justina. Bien, la ley Justina, el año 2018. Justina era una niña de 12 años que desde los 12 meses le diagnosticaron que tenía un problema en el corazón y encabezó por 12 años, casi toda su vida, estaba primera en la lista para un trasplante de corazón. Se hizo una campaña masiva de publicidad por los medios, buscando dadores. Hubieron ciertas personas o gente que por accidente hicieron donarlo, pero ninguna fue compatible con la de Justina. Justina termina falleciendo a los 12 años y a partir de ese suceso su familia inicia un proyecto de ley en el cual se establece que todas las personas somos donantes de órganos. Bien, una vez que fallecemos, somos donantes de órganos, a menos que nosotros manifestemos la voluntad de no querer serlo. Bien, eso cambió en el año 2018 con la ley Justina. Pero no se cumple, ¿no? Sí, se cumple. Si no tendrían que haber lista de dadores de órganos para recibir el órgano. Se cumple, pero lo que pasa es que también la compatibilidad y también la disponibilidad de poder realizarlo no es tan... Además es un procedimiento medianamente nuevo. ¿Bien? No sé si vieron estos últimos años en Salta, se realizaron un montón de trasplantes de órganos y uno lo ve en la calle cuando hacen, que antes ni se veía. ¿Bien? Pero a partir de la ley Justina subieron muchísimo los índices y los porcentajes de trasplantes de órganos. De igual manera siempre va a haber lista de personas
que buscan recibir. Bien, vamos entonces a la persona. Antes, después de los 18, se podía disponer del cuerpo de uno mismo. Bien, ahora todos somos donantes, a menos que manifestemos la voluntad de no querer serlo. ¿Alguien tiene la aplicación Mi Argentina? Bueno, hoy tuteando, me fijé y es sumamente fácil consentir que no querés ser donante de órgano. Bien, el consentimiento se puede dar por la aplicación de Mi Argentina, se puede también dar por ¿De los menores de edad cómo es? el régimen de los menores de edad. Ahí intervienen los tutores y los padres. Bien, son ellos quienes prestan consentimiento con respecto a lo que se va a realizar con los órganos de sus hijos fallecidos. Bien. Una casa que sea huérfana tiene quien represente legalmente. Exacto, los tutores intervendrían ahí. Bien. Cuando tiene muerte cerebral, la mayoría, ¿no? Tiene un accidente o algo, tiene muerte cerebral y ¿Y recién qué? bueno, ¿no? Bueno, lo mismo yo cuando mi hermano estuvo internado en San Bernardo, la mayoría que fueron donaciones fue de gente que tuvo muerte cerebral. Exacto, sí, pero de igualmente puede haber, más allá de la muerte cerebral, de accidentes. Bueno, el accidente, cuando se produce con un accidente, una muerte violenta es el término que utiliza la ley, se tiene que esperar una autorización judicial que sea el juez quien diga que procede o no el trasplante de órgano, ¿no? Tiene que esperar 6 horas desde que falleció y de ahí toma intervención un juez que dice si procede o no. Por ejemplo, si fue un accidente y tuvo implicancias jurídicas, capaz que es necesario mantener el cuerpo por fines investigativos de la causa que se pueda llegar a generar. ¿Bien? Pero ¿cómo hacen, por ejemplo, entonces si tienen 6 horas después de muerto? O sea, no. No, y hay veces que no procede, la mayoría de las veces en los accidentes no va a proceder. Muerte cerebral, están ahí nomás lo pasan, pero le dan 6 horas después. Como la córnea, esas cosas se donan, ¿no? Claro. Sí. Me quieres tú porque el fallecimiento accidente, pero ellos no. ¿En qué año? Este ¿Este año? Es que también hay que tener los mecanismos y la estructura para poder realizar la ablación y transfusión. Exactamente, es lo que le estoy diciendo, la mayoría de las veces el caso de muerte violenta no se realizan, porque hay que esperar estas 6 horas y después autorización judicial. Que no. O sea, y póngale, yo en el documento tengo que cuando te pongan el carnet con medicamento, donante, no te publican, ¿no? O sea, en los documentos sale así. En ese caso. ¿Sabe que qué? O sea, te sale que si los donantes sí o no te ponen el documento. Si son donantes, pues. Y ahí en el caso que yo fallezca, ellos vienen directamente a pedir Exacto. No deberían pedir permiso porque usted ya manifestó que sí es donante. Además, por la ley Justina que mencionábamos, usted ya es donante por el solo hecho de ser, de no manifestar lo contrario. Bien. El consentimiento con respecto también a la transfusión entre vivos, obviamente, se puede revocar en cualquier momento con la aplicación Mi Argentina. Y otra cosa que me quedó por decir del trasplante de órganos es que existe la posibilidad de, en temas renales, de las donaciones cruzadas. Bien, por ejemplo, dador y receptor cumplen con los requisitos de vivo entre vivo, de ser mayores de 18 años, de ser parientes, de tener posibilidades de éxito. Bueno, no cumple. Con la que no cumple es justamente la de que haya probabilidades de éxito o de ser compatibles, ¿no? Y existen otro dador y receptor que también son familiares y que tampoco cumplen con esos requisitos de compatibilidad. Procede en nuestro ordenamiento jurídico, está previsto de que se pueda realizar donaciones cruzadas. ¿Bien? Puede entonces el dador, si es compatible con el receptor de otra relación, donarle, y lo mismo con el dador de la otra relación cuando no sean compatibles. Bien, eso es lo que me quedó. ¿Y cuáles eran los pautas, profe, del cadáver y vivo? De las personas del cadáver y vivo. Antes había varias pautas,
pero a partir de la ley Justina cambió todo. ¿Bien? ¿Qué nos establece la ley Justina? Todos somos donantes, a menos que consintamos no serlo. Que manifestemos la voluntad de no serlo. ¿Bien? Y eso es con respecto a los trasplantes de órganos. ¿Quedó alguna cuestión, alguna duda? Eso no entendí yo propiamente. ¿Lo cruzado? ¿Que existe qué? Existen veces en las cuales pueden dos parejas cruzar los trasplantes que están previstos, ¿no? Hay un dador, quien va a dar el órgano, un receptor, quien va a recibirlo, son parientes hasta el 4º grado, segundo afines, son mayores de 18 años, pero lo que no tienen es que sean compatibles, ¿no? Por ejemplo, yo con mi hermana le quiero donar un riñón, me hacen los estudios pertinentes, sale que si yo le dono a ella, no va a ser compatible, que no va a tener éxito, y hay una pareja de hermanos, o un matrimonio, lo que fuera, porque reúnen las condiciones que pide la ley. Lejano. ¿Cómo? No, lejano, o sea, nada que ver. Acuérdense, claro, lejanos, nada que ver con nosotros. Se pueden cruzar los trasplantes de órganos siempre que se reúnan con esas condiciones, ¿no? Que entre ellos exista un vínculo hasta el 4º grado consanguíneo, dos afines, y que sea mayor de edad y que sea compatible el dador de la otra relación con el receptor de la otra relación y viceversa. En ese caso procede la donación cruzada. ¿Bien? Que es un mecanismo para por ahí descentralizar o buscar más posibilidades de éxito. Bien, eso es todo por hoy.